Deja lo que estás haciendo, colócate en la presencia de Dios Todopoderoso y conocerás el camino, la verdad y la vida. A nuestro Señor Jesucristo da inicio el programa de la verdad, el programa cristiano católico, la verdadera fe, con Héctor Coronil. Nadie ama lo que no conoce. Pedirle a Dios Todopoderoso que tenga compasión y envíe su Espíritu Santo sobre María José y sobre mi persona y sobre todos los que están escuchando el programa La Verdadera Fe por Exitosa 98.9 FM, para que el Espíritu Santo sea el maestro, sea el que enseñe y el que mueva los corazones, y que todo lo que diga aquí sea conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor me ilumine y también los ilumine a ustedes en la mente y el corazón, para que puedan escuchar y comprender la Biblia, la palabra de Dios, lo que verdaderamente Jesucristo enseñó. Amén. Amén. Bueno, vamos a María entonces a comenzar con el tema. Papel y lápiz en la mano, aquí vamos. Quiero hablarle primero, hermano, antes de hablar del celibato, antes de hablar de por qué los sacerdotes no se casan, yo quiero introducir este tema con algo. Y es lo que vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, María José. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Repite, ¿y él? Y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces podemos ver que el mundo entero, o sea, este mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos de Dios. Vamos a continuar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo... Vamos a ver, porque todo lo que hay en el mundo, ya sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ya lo leímos en la Biblia. Entonces la Biblia nos dice que no debemos amar las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, bueno, vamos a ver qué hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Repite, ¿lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. En el mundo existe eso, pues el consentimiento a los deseos de la carne. ¿Qué más hay en el mundo? Los deseos de los ojos. Ustedes se recuerdan que en la Escritura Jesucristo dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos, porque es mejor que entres sin un ojo al cielo que vayas a parar entero al infierno. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos mirar a una mujer, por lo menos los hombres, con malos deseos, viéndola con malos deseos en el corazón o viceversa, mujer a hombre, especialmente si la mujer está casada. Entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo pasa, y también ¿qué pasa, María José? Y sus deseos. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hasta el momento, la Biblia nos está enseñando que el mundo entero está bajo el poder del maligno, que no debemos amar las cosas del mundo y que algo que identifica al mundo son los deseos de la carne. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Ya ustedes van a enterarse porque yo estoy leyendo estos versículos antes de empezar con el tema, pues como una introducción. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes. El que es de Dios tiene a alguien que es mayor que el mundo. Ese es Dios. Repite, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios,
El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, entonces los que escuchan la palabra de Dios, que es la que estamos ahorita, que vamos a enseñar, son de Dios, porque los que son de Dios escuchan a Dios, y los que no son de Dios no están de acuerdo con la palabra de Dios, sino que están de acuerdo con el mundo. Entonces allí uno puede conocer cuál es el verdadero espíritu de verdad y el espíritu de error. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ahorita no lo comprenden bien porque yo estoy hablando de esto, ya lo van a comprender, no se preocupen, pero estoy tratando de hacerles ver con la Biblia que el mundo está bajo el poder del mal y que los deseos de la carne son del mundo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitan. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, en el cielo hay regocijo, pero vamos a ver qué hay en la tierra. Ay de la tierra y del mar. Ay, ¿qué hay aquí en la tierra, María José? Porque el diablo ha bajado donde ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Pobre de nosotros, por eso dice el Apocalipsis, ay de la tierra, ay. El diablo ha bajado donde ustedes con gran furor. ¿Por qué estará tan bravo el maligno? ¿Por qué estará tan enojado? Sabiendo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, ya fue vencido, ya Dios le venció en la cruz, con su resurrección, Dios le venció en la cruz, le quitó el poder y ya lo que le queda es poco tiempo para ser juzgado, o sea, ya fue condenado, pues ya perdió todo su poder. Juan capítulo 14, versículo 29, María José. Y os lo digo ahora, antes de que suceda. Jesús nos los advirtió antes que sucediera. Vamos a ver qué iba a suceder que Jesús nos advirtió. Para que cuando suceda, crean. Para que crean en Dios cuando esto suceda. Vamos a continuar. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. Entonces el maligno es el príncipe de este mundo, es el que manda en el mundo. Y el mundo está totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Una de las cosas que identifican al mundo es los deseos de la carne. ¿Y qué está proponiendo ahorita el príncipe de este mundo, el demonio? Él propone que la felicidad está en el sexo. Fíjense ustedes, el demonio le presenta al ser humano que la felicidad está en el sexo. El príncipe de este mundo presenta el sexo como la felicidad plena. La felicidad más grande es el sexo. Pero si usted usa la inteligencia, usted va a ver gente que tienen esposa y que tienen amante a escondido y no son felices. O viceversa, mujeres que tienen su esposo y también tienen su amante a escondido, claro, por supuesto, y no son felices. Es pura mentira, porque la felicidad no te la puede ofrecer el mundo. La felicidad no te la puede ofrecer el príncipe de este mundo, ni tampoco es lo que él propone. El demonio, el príncipe de este mundo, propone al mundo el sexo. Esa es la felicidad. Entonces, una pregunta, respondan en sus casas, por lo menos las canciones de reggaetón, ¿qué enseñan a través de ellas? ¿Qué enseñan estas canciones? Pregunto, respondan ustedes allí, que yo los escucho. Bueno, enseñan que los jóvenes tengan relaciones sexuales desde su juventud. Entonces ya empiezan las niñas, que ni siquiera están ya desde kinder, a lo que coloquialmente decimos cuando los reggaetoneros, a perrear. Entonces empiezan a bailar ese baile que le llaman ellos perreal. Entonces empiezan a incentivar desde la juventud a las niñas y a los niños a que tengan relaciones sexuales. Entonces los varones empiezan a ver a los jóvenes, los varones empiezan a ver a las jóvenes como objeto de placer, como algo para satisfacer sus ganas y no como un ser humano, como una mujer, como una rosa pura, una creación bellísima de Dios que tiene dignidad,
que sufre, que tiene sentimientos, una mujer que ama. Entonces ya el demonio, a través del mundo, lo que le interesa es el placer, el sexo, pero no dignifica a la mujer, no dignifica al hombre. Entonces el ser humano que se deja guiar por las cosas del mundo termina siendo en un objeto de placer, donde al hombre no le interesa si la mujer sufre, si la mujer tiene dignidad, si la mujer llora. No ve a la mujer como la creación bellísima de Dios, como un ser que ama, un ser puro, sino que la ve como un objeto sexual. Y eso es lo que propone el mundo, no solamente las canciones de reggaetón, la televisión, el cine, el internet. A cada momento vemos publicidades que presentan al sexo como lo maximito, la felicidad plena. Le proponen al ser humano, entre usted tenga más sexo, más eres feliz. Entonces, eso es estrategia del príncipe de la mentira, del príncipe de este mundo, del demonio. Acuérdense que para eso eran las citas bíblicas, para demostrarles a ustedes que el mundo, lo que ofrece el mundo no viene de Dios, sino que viene del demonio. Pero he de aclarar, escuchen bien, lo aclaro, el sexo no es malo, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Y cuando hablo de matrimonio me refiero a un matrimonio de un hombre y una mujer. Si el sexo dentro del matrimonio, en la pareja de casados por civil y por la iglesia, el matrimonio, allí no es malo, pero fuera del matrimonio es malo, está prohibido por la ley de Dios. Creo que me han captado más o menos la idea de lo que enseña la Biblia sobre el mundo, sobre lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esos son el mundo, los que son del mundo, los que siguen los deseos del mundo. ¿Por qué son de vuestro padre el diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque siguen esos deseos, los deseos carnales, los deseos de entre más sexo, entre más mujeres tengan mejor. Entonces se hacen hijos del maligno. ¿Qué más? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Homicida porque quiere llevar su alma al infierno. Quiere llevarlo a la segunda muerte de la que habla el Apocalipsis. Entonces por eso es homicida. ¿Qué más? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es el rostro del demonio, mentiroso, padre de la mentira. Y el demonio engaña a través del mundo, a través del reggaetón, con todos esos incentivos a los jóvenes, para que los jóvenes perreen, para que los jóvenes no tengan en cuenta el matrimonio como algo de Dios, sino que más bien vayan por allá buscando y buscando y buscando mujeres, y las muchachas se dejen ser objetos de placer, y el mundo y el demonio a través del mundo destruyendo la juventud, destruyendo el matrimonio. El demonio odia el matrimonio. Algunos santos que han tenido visiones de parte del Señor han dicho que la guerra final entre Dios y el demonio será en el matrimonio. El demonio querrá destruir las familias. Ya cuando venga el anticristo al final de los tiempos, el demonio quiere destruir el demonio quiere destruir al matrimonio, o sea, a la familia. Y eso lo estamos viendo ahorita. Vamos a leer Levítico, María, capítulo 18. Usted puede leer todo el capítulo completo en su casa. Levítico, capítulo 18. Pero por razones de tiempo voy a leer algunos versículos. Y esto es algo también que está pasando ahorita en este año 2020 de una manera impresionante. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 18, ustedes lo pueden leer completo en sus casas, pero nosotros aquí vamos a leer algunos versículos. Versículos 4 y 5, María. Cumplan mis normas y guardad mis preceptos. Entonces Dios dice que hay que cumplir las normas de ¿quién? ¿Las normas mías? No. ¿Las normas de la iglesia? No. ¿Las normas de quién? Las normas de Dios. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos. ¿Qué más dice Dios? Caminando según ellos. Y aquí viene una firma. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. El que está hablando. ¿Quién es el que está hablando, María José?
Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Sigue Dios hablando. ¿Qué más dice? Háblanos, Señor. Guardad mis preceptos y mis normas. Guardad los preceptos y las normas. ¿Qué más dice Dios? El que los cumpla, por ellos vivirá. Yo, Yahvé. Entonces, el que cumple estos preceptos y estas normas podrá vivir, o sea, alcanzar la vida eterna. ¿Quién lo dice, María José? Yo, Yahvé. Yo, Yahvé. Vamos a ver de qué normas, de qué preceptos está hablando Dios. Vamos a verlo en el versículo 22. Usted puede leer todo el capítulo 18. Vamos a leer el 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles son los preceptos? Que no se debe acostar el hombre con otro hombre, o sea, un varón con otro varón, ¿cómo? Como con mujer. Como que si fuese una mujer que estuviese acostándose. Repítelo. No te acostarás con varón como con mujer. Y Dios dice que eso es abominación. Es una abominación. ¿Qué está pasando el mundo ahorita en el mundo? ¿Qué está ofreciendo el mundo? Que legalicen los matrimonios homosexuales, que legalicen los matrimonios el de lesbianas, todas esas cosas, transvestis, todo, que lo legalice. Y Dios prohíbe en sus normas, en sus reglas, esto es una abominación. Vamos a ver qué prohíbe Dios. ¿Qué más prohíbe? Perdón. No te unirás con animal, haciéndote impuro por ella. No te unirás con un animal. Por eso es que hay en el mundo algo que llaman zoofilia, de personas teniendo relaciones con animales. Es un pecado grave. ¿Qué más dicen? La mujer no se pondrá ante un animal para unirse con ella. ¿Eso por qué? Es una infamia. Es una infamia. Aquí está hablando Dios, aquí no está hablando Héctor Coronil. Vamos a continuar, María. No se hagan impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad. Fíjense ustedes, ¿qué está pasando en el mundo antes de la cuarentena? Vamos a utilizar la inteligencia que Dios nos dio. Antes de que pasara la pandemia, el COVID, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo? En primer lugar, LGBT, la ley, aprobando leyes de matrimonios homosexuales en todos los países, de matrimonio hombres con hombres, mujeres con mujeres, aprobando el aborto, atacando las iglesias, quemaban los templos. Entraban desnudos a las iglesias, se disfrazaban de la Virgen María y salían allí, se echaban sangre con un muñeco simulando que la Virgen María estaba abortando y escribían en las paredes de las iglesias: Virgen María, aborta a Jesucristo. Estaban como enceguecidos, como endemoniados. Por todo el mundo era eso, destruyendo. Incluso en México tuvieron que todos los católicos rodear la iglesia donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, así, para que no fueran a quemar la iglesia. Estas personas que defienden la ley de los homosexuales, LGBT. Entonces estaba pasando estas cosas. Vamos a leer el versículo 27. Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes. Versículo 25 ahora, María, por favor. Se ha hecho impuro el país. Se ha hecho impuro el país, el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Por eso he castigado su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes. A sus habitantes. Por eso llegan estas cosas, porque las personas, los seres humanos, no obedecen la palabra de Dios. Hacen todo lo contrario que Dios dice y Dios se retira. Si a Dios lo rechazan, Él no te va a querer a juro. Si tú rechazas a Dios, no, pero a juro estoy contigo, ¿no? Él es un caballero. Si usted rechaza a Dios, Dios se va. Si el mundo rechaza a Dios, Dios se aparta del mundo. Y si Dios se aparta del mundo, ¿quién queda? ¿Bajo el poder de quién quedamos? Bajo el poder del maligno. Por eso el mundo debe arrepentirse de todos estos pecados, pedirle perdón al Señor para que el maligno no traiga peste, no traiga pandemia, no traiga cuarentena, no traiga nada de esto, porque Dios, estando nosotros con Dios y Dios con nosotros, estamos protegidos. Por eso Dios quiere, en el versículo 26, María. Ustedes, pues, guarden mis mandamientos y mis normas, y no cometan ninguna de estas abominaciones,
ni los de su pueblo, ni los forasteros que residen entre ustedes. Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes. Y por eso el país... Escuche bien, y por eso el país... se ha llenado de impurezas. Fíjense todo lo que ha pasado. ¿Qué más? Y no os vomitará la tierra por sus impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes, sino que todos los que cometan una de estas abominaciones, esos serán exterminados de en medio de su pueblo. Todos aquellos que practiquen todas estas cosas de la homosexualidad, de los animales, de hombre con hombre, de mujer con mujer, van a ser exterminados del pueblo. ¿Qué significa esto? Que no van a poder pertenecer al pueblo de Dios, al reino de los cielos, al que nosotros algún día esperamos llegar, a la vida eterna, al paraíso. ¿Qué más? Guardad pues mis observancias. Esto lo dice Dios. ¿Qué más dice Dios, María José? No practiquen ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellas. Y vamos a ver la firma, vamos a ver quién firma esta carta que María José está leyendo. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Aquí habló Dios, terrible, da miedo, ¿verdad? Ustedes saben que Dios habló todas estas cosas y entonces que usted lea la carta está en Deuteronomio capítulo 18 y al final termina el capítulo con la firma, como cuando uno manda una carta y manda una firma. ¿Cuál es la firma al final? Yo, Yahvé, vuestro Dios. Vuestro Dios. Hay que tener temor, hay que tener miedo, por eso el mundo le cayó todas estas cosas que están pasando, por eso y otras cosas más, pero esta es una de las razones. Entonces no debemos de apartarnos del Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 1 versículos 24 y 28. Romanos capítulo 1 versículos 24 y 28, María José. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Eso significa los deseos, las inclinaciones del corazón hacia el mal, los deseos de la carne, todas aquellas cosas que nos llevan al hombre al pecado, las concupiscencias de los corazones. ¿Qué más? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Uno no puede deshonrar. ¿Cómo se deshonra? Un hombre acostándose con un hombre, una mujer acostándose con una mujer con un perro, la gente del campo con un asno. Eso es deshonroso. ¿Qué más? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador que dijo, yo Yahvé, vuestro Dios, que dijo que eso era prohibido, que esas eran normas y reglas que Él había puesto. Entonces prohibió eso. Le dijeron a Dios, no, Dios, yo te cambio. Mejor yo hago lo que dicen los hombres, que eso es bueno, lo que propone el mundo. ¿Qué propone el mundo? Que esa es la felicidad, que todos pueden hacerlo y entonces cambian a Dios por la criatura. Lo que diga Dios no importa. Lo importante es lo que diga aquella persona. Aquella persona dijo que esto es, que eso es amor, que esto es esto, pero lo que dijo Dios no. Cambian. Entonces cuando cambian, ¿qué pasa? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Dios. ¿Y qué pasó entonces? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Escuchen ustedes, ¿qué significa el uso natural? Una mujer físicamente está hecha ¿para qué? ¿Para otra mujer o para un hombre? Físicamente el cuerpo, no, ¿verdad? Está hecha para un hombre. Igualmente un hombre está físicamente creado por Dios con órganos especiales para una mujer. Entonces esas mujeres pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural para lo que fueron hechas sus cuerpos. ¿Por qué? Por el que es contra naturaleza. Contra la naturaleza, su cuerpo está creado para estar con un hombre y ellas dijeron, no, yo lo voy a hacer contra mi naturaleza, voy a estar con una mujer. O viceversa, el hombre que fue creado, sus cuerpos, sus genitales, todo para estar con una mujer, dice, no, yo voy a estar con un hombre. Y el hombre no está creado para estar con otro hombre. Entonces cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué sigue pasando?
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Fíjense ustedes, de igual modo también los hombres, dejando ¿qué, María? El uso natural de la mujer. Es la naturaleza del hombre que esté con una mujer, no con un hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Se encendieron En su lascivia. ¿Con quién? Unos con otros. Hombres con hombres. ¿Y qué hicieron? ¿Qué cometieron entonces? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Se acuerda lo que leímos? Que estas eran las normas y las reglas de Dios. Y Dios dijo, yo, Yahvé vuestro Dios, firmó la carta ahí. Bueno, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dijeron, no, yo me voy a llevar por los deseos de la carne, lo que diga mi cuerpo, lo que diga la criatura. Eso es lo que vamos a hacer, no lo que diga Dios. Yo no voy a tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, por eso el mundo quiere que la iglesia cristiana católica apruebe el matrimonio homosexual, el matrimonio de las lesbianas, el matrimonio de los bisexuales, el matrimonio de los transgéneros, el matrimonio de los transensuales, que se permitan matrimonios a personas con esta condición. Pero la palabra de Dios es clara, hermano, la palabra de Dios es una. Puede ser que yo no esté de acuerdo, exacto, eso es válido, pero eso no es lo que Dios mandó. Entonces estaría en desacuerdo con Dios. Vamos a ver el versículo 32, María. Vamos a seguir. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos. Fíjense aquí, ¿quiénes, María? Habiendo entendido el juicio de Dios. Los que, habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es entendido el juicio de Dios? Bueno, los que leyeron ahorita, escucharon los versículos de Deuteronomio capítulo 18, todo el capítulo, entienden que Dios prohibió eso, lo han entendido y saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, de la muerte, de irse al infierno, pues no pueden entrar al cielo. Entonces, ¿qué hacen ellos? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. No, es que eso es bueno, déjenlos quietos. No, si ellos se aman, hombre y hombre, ay, qué hermoso, hombre y hombre, mujer y mujer. No, entonces se complacen con los que las practican. Y hay cristianos católicos que sin saberlo, estando en contra de la palabra de Dios, también se complacen en eso. No, déjenlos quietos. Eso, ya vamos a hablar de ese tema otro poquito más. Entonces, hermano, la ley de Dios, o sea, la Biblia, no yo, no Héctor Coronil, la Biblia, o sea, Dios, prohíbe que un hombre con un hombre tenga relaciones, y una mujer con una mujer, un hombre con un animal, con un asno, como a veces en los campos hacen, o una mujer como un perro. Todo eso lo llama la Biblia una abominación. ¿Y qué está proponiendo ahorita el príncipe de este mundo, hermanos? ¿Qué está proponiendo el mundo ahorita, el demonio a través del mundo? Que la felicidad está en el sexo. Y lo vuelvo y lo aclaro, he de aclarar que el sexo no es malo, siempre y cuando sea dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Pero también quiero decirle a todos aquellos hermanos que a lo mejor están en sintonía del programa y tienen esta condición homosexual, que me están escuchando quizás y están escuchando la palabra de Dios y tienen esta condición, yo quiero decirles que Dios ama al pecador, que Dios le ama. Lo que Dios no ama es el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Ven, sí, pues, grábense esto, peguen la oreja a la corneta y grábenselo bien. Dios ama al pecador. El pecador es amado. Dios ama a las personas que tienen estas condiciones homosexuales, lesbianas, todos ellos. Dios les ama. Pero Dios lo que no quiere, que lo que detesta es el pecado. Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que los homosexuales son felices? ¿Ustedes creen eso? La verdad
No, los homosexuales no son felices. ¿O creen que las lesbianas son felices? No lo son. Porque una persona que practica el pecado nunca podrá ser feliz. Una persona que practica el pecado nunca podrá ser feliz, aunque delante de la gente sonrían. Bueno, hay una canción por allí, no para ofender ni nada, sino para poner un ejemplo, que habla de un triste payaso. Por fuera estoy riendo y por dentro estoy sufriendo. Entonces, esas personas buscan la felicidad en el sexo, en aquellas orgías, en aquellas cosas, pero pregúntense, cuando quedan solos, cuando nadie los ve, cuando están en su cuarto, en su casa, ¿no lloran? Claro que sí, ellos lloran, porque el mundo no puede darles la felicidad. Solo en Dios se encuentra la felicidad. Por eso estas personas sufren mucho. Sufren todas estas personas que tienen esta condición, sufren porque ellos buscan la felicidad donde el mundo se las ofrece, en el pecado. Entonces el mundo nunca podrá darle la paz. La felicidad solo la puede encontrar la persona, el ser humano, todo ser humano, solo en Cristo Jesús. Solamente en Cristo podrán encontrar la paz verdadera y la felicidad total y plena. Estas personas que practican esto, cuando se levantan ese otro día en la mañana, ¿qué sienten? ¿Acaso no sienten un vacío total en su corazón, una soledad que nadie puede llenar? Es que en cada uno de nuestros corazones, hermanos, escuchen bien esto, en cada uno de nuestros corazones hay un hueco que solo lo puede llenar Dios. Y el mundo te ofrece llenar ese hueco con el sexo, las prácticas homosexuales, las prácticas lesbianas, la droga, el alcohol, el tener amantes, el tener muchas mujeres. Y siempre el mundo y el demonio a través del mundo va a estar ofreciéndote cosas falsa, porque recuerden que Él es el padre de la mentira, para que tú llenes ese hueco que tienes en tu corazón, ese vacío que tú sientes, que no sabes qué es, algo que tú sientes dentro de ti, en tu corazón, que no encuentras la felicidad, como que algo te faltara, y por más que hagas lo que hagas, por más que lo que el mundo te ofrezca, lo que te ofrezca, sigues teniendo ese vacío ese otro día en lo que te levanta, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y cuando uno busca a Dios y cumple la voluntad de Dios, se enamora de Dios, sufre por Dios, es cuando encuentra la paz, la alegría y la felicidad. Solamente en Dios. El mundo no da la paz, Dios sí da la paz. Un número apreciable, muchas mujeres, un número de hombres y mujeres bastante, presentan tendencias homosexuales, mujeres y hombres, profundamente arraigadas. Esto es una inclinación desordenada. Eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso para la mayoría de ellos es una auténtica prueba. Escuchen bien, un auténtico sufrimiento, un sufrimiento. Y eso lo sabe la iglesia. Eso lo sabe la iglesia que fundó Jesucristo. Por eso estas personas, si me están escuchando algunas, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor, unir las dificultades que pueden encontrar a causa de esa condición. Las personas homosexuales, si alguno pues entre los oyentes me está escuchando y tiene esta inclinación, tiene este deseo en su cuerpo, si alguno me está escuchando, yo le invito a que mediante las virtudes de dominio de sí mismo, puede ser el apoyo de una amistad desinteresada, a través de la oración, de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. La iglesia, Dios los llama a ser santos. Escuchen bien esto, peguen la oreja a la corneta. La iglesia no condena, ni Dios, ni la iglesia, ni yo, no condena a las personas que tienen esta condición, sino que los ama, los respeta, les reconoce su dignidad. Solo no está de acuerdo es con el pecado, con que practiquen el pecado. La iglesia, Dios, la iglesia, y en este momento mi persona, llama a todas estas personas
a seguir a Cristo, convirtiéndose, a ser santos, son bienvenidos en la Iglesia Cristiana Católica, la única que fundó Jesucristo, e invita a estas personas que tienen esta condición, que a través de la gracia, los sacramentos, la oración, a que puedan alcanzar vivir en santidad. ¿Conforme a quién? A la voluntad de Dios, y no conforme a los deseos de la carne y a los deseos del mundo. Por eso, este versículo que viene a continuación es para ustedes, hermanos, que están en esa condición, pues están sufriendo con eso. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a todas esas personas que tienen esta condición homosexual, homosexual lesbiana, si ellos quieren, no es obligado. Dios les dice, si ustedes quieren ser discípulos de Dios, ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere venir. Si alguno quiere, si alguno de ustedes quiere, no es obligado. Si alguno quiere, le dice Jesucristo, repítelo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Si usted siente ese deseo, usted va a decir, a partir de hoy, yo voy a ser discípulo de Jesucristo. Yo quiero ir y seguir a Jesucristo. ¿Qué voy a hacer? Me niego a sí mismo ese deseo, no lo practico, no lo ejecuto, sino que me niego a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz, acepte su sufrimiento. Cuando usted lo acepte por Cristo, tenga la seguridad que Dios le va a dar la fuerza para que usted viva en santidad y no practique más nunca la homosexualidad ni el lesbianismo, porque Dios dice, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Porque entonces, si ustedes quieren, si lo desean, ser discípulos de Cristo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y Jesús nos da una enseñanza, vamos a leerlo. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. El que no obedezca al Señor y quiera salvar su vida aquí en la tierra, consintiendo los deseos de la carne, haciendo lo que el mundo le diga, haciendo lo que le dé la gana, ¿qué pasará con su vida? La perderá. ¿Qué pasa el que se sacrifica, el que pierde su vida, o sea, que se niega a sí mismo, no practica los deseos de su carne, sino que hace la voluntad de Dios y no la de Él? Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Ajá. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le servirá hacer lo que el mundo diga? Vivir en placeres, en orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si les desean eso en la carne, practicarlo, no les interesa lo que diga Dios. ¿De qué les servirá eso? Si arruina su vida. Si arruina su vida, viven en tristeza, viven llorando, viven tristes. ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Cómo puede pagar para ser feliz? No puede. Solamente Cristo da la felicidad. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces todos vamos a morir algún día. Lo verdaderamente importante está después de la muerte, porque el tiempo aquí no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Yo creo que las personas no pasamos de 100 años, 110 años. Entonces, hay personas que mueren jóvenes, hay personas que mueren de infarto, uno no sabe el día de su muerte. Entonces, ¿de qué le vale a uno pasar toda su vida consintiendo los deseos de la carne, haciendo lo que me venga en gana, practicando lo que Dios prohíbe y no sufriendo, pues no aguantándome esas ganas, haciendo lo que Dios quiera? Porque de todas maneras, cuando muramos, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces ya ustedes van a ver lo que va a pasar. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. Según su conducta. ¿Qué conducta quiere tener usted en la tierra? ¿La conducta que le propone Dios o la conducta que le propone el mundo? Usted decide, es su decisión. Yo aquí no estoy obligando a nadie. Yo aquí lo que estoy es dándole una alternativa, la alternativa de Dios, que es la salvación de su alma y la felicidad
que da Dios, que es la verdadera aquí en el mundo. Porque usted puede estar cargando con su cruz, aguantando los deseos de la carne, pero si usted está en Cristo Jesús, Dios le da la gracia y usted va a mantenerse en paz y alegría, con fuerza, gozoso de servir al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, María José. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. No se conformen a los deseos del mundo. ¿Qué más? Sino, como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos. Hay que ser santo, esto es lo que quiere Dios. Y vamos a ver en qué nosotros debemos ser santos. ¿En qué, María José? En toda su manera de vivir. En su manera de vivir. Una persona que practique todo esto que prohíbe el Señor, la homosexualidad, el lesbianismo, el transvesti, transgénero, todas esas cosas, no está siendo santo en su manera de vivir. Y Dios nos dice: sed también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Soy santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que no practican la justicia de Dios. O sea que Dios ha dicho, tienen que cumplir estas normas y estas reglas, y ellos dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que mi cuerpo me pida, lo que mi cuerpo me mande, eso es lo que yo hago. Hay por allí una historia que yo siempre cuento en los programas del jinete y el caballo. Usted es el jinete y el caballo es su cuerpo. Cuando usted ve a una persona en un caballo y a un jinete, ¿quién es el que manda? ¿El jinete o el caballo? O el caballo va para un lado y el jinete no le queda otra opción que lo que diga el caballo. Si el caballo se lanza por un farallón, el jinete va también allí mandado, clavado en el suelo, a morirse también. No es así, ¿verdad? ¿Quién es el que manda? El jinete. El jinete es el que le dice al caballo por dónde ir. Incluso el caballo a veces le tapan los ojos. Tiene algo en los ojos que está tapado y el jinete es el que lo guía. Así será de increíble el jinete que guía el caballo. Nosotros tenemos que ser como el jinete. Debemos guiar al caballo. ¿Cuál es el caballo? La carne, los deseos de la carne. Entonces una persona que haga lo que la carne le pida, entonces está mandando el caballo, está dirigiendo el caballo y no el jinete. ¿Y con qué riendas nosotros vamos a dominar al caballo? Esas riendas son Cristo Jesús. Porque si el jinete no tiene riendas y se monta en el caballo no va a poder controlarlo. Entonces, ¿cuál es la rienda que yo tengo que tener en mi vida? A Cristo. Cristo es la rienda, es la que con que uno ala el caballo. Usted va para este lado, usted no va para allá. Y si el caballo busca para el farallón, usted lo ala para el otro lado y usted va a hacer lo que diga el jinete con el poder de Cristo que son las riendas. Ahí tienen ese ejemplo, pues, para que todas aquellas personas que tienen esa debilidad, ese deseo en la carne. Entonces, para que ustedes sean el jinete y las riendas sean Cristo Jesús. ¿Qué más dice María? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Qué más? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. También en aquellas primeras comunidades había borrachos, había personas que estaban inclinadas y eran afeminados, eran homosexuales. También, ¿y qué hicieron aquellas personas? Versículo, sigue María. Y de los tales fueron algunos de ustedes. Se convirtieron y a partir del momento de su conversión se convirtieron en seguidores de Jesucristo, dejaron de cometer todos esos pecados, de practicar aquellos pecados, se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron a Cristo. Y al tomar el momento de esa decisión, vamos a ver qué hizo Dios con ellos. Pero han sido lavados. Le perdonó sus pecados. Dios les perdona sus pecados si se convierten, si se arrepienten. ¿Qué más? Han sido santificados. Pueden llegar a ser santos, a vivir en santidad en su manera de vivir. ¿Qué más?
han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pueden alcanzar la santidad. Los afeminados, los homosexuales, si se convierten, si se niegan a sí mismos, si toman su cruz, si viven en su manera de vivir santamente, van a alcanzar la felicidad, la verdadera paz, no la que da el mundo, la que da Jesucristo, y al final la vida eterna. Sigue diciendo San Pablo en su carta a los Corintios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Piensa en la palabra, como lo del caballo. ¿No me dejaré, María? No me dejaré dominar por nada. Dominar por la carne. A mí no me va a dominar la carne. A mí me domino yo y yo decido. Y lo que yo decido es seguir a Cristo. De ahora en adelante mi dominio, el que me domina es Cristo Jesús, no la carne. Sigue San Pablo explicando. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Y peguen la oreja al radio. Pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Más lento. Fornicación. Entonces, ¿para qué es el cuerpo si no es para la fornicación, María? Sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí lo tienen, más claro no canta un gallo. Y si usted obedece a Cristo y entrega su cuerpo al Señor, ¿qué pasará? Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No le gustaría a usted resucitar en la vida eterna, poder ver a Dios cara a cara, a la Santísima Virgen María, a los ángeles, pasando esta pequeña prueba, unos pocos años aquí en la tierra, y va a poder ser feliz eternamente en el cielo? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sus cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. De ningún modo. Hay personas que dicen sí, de modo. Pero aquí San Pablo dice de ningún modo. Pero en el mundo hay personas que dicen sí, de modo, yo sí los tomo. Entonces están cometiendo un pecado grave y no van a poder heredar el reino de los cielos. Sigue. ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Entonces yo los invito, igual que Dios los invita, a que se unan con Dios. Y San Pablo también lo dice. Mas el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Y San Pablo aconseja: huid de la fornicación. Huid de la fornicación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexo fuera del matrimonio, eso también es fornicación. Estar viviendo juntos sin haberse casado, eso es fornicación. ¿Qué más? Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Fíjense ustedes, el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que ustedes no saben esto que va a decir San Pablo a continuación? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios y que no les pertenece? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Más claro no canta un gallo. Sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ustedes han sido comprados en la cruz con la sangre preciosa de Cristo y han recibido de Dios el Espíritu Santo, que no les pertenece a ustedes, es de Dios, pero habita en ustedes. Así que glorifiquen, por tanto, a Dios con su cuerpo. Sean santos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Esto es una pequeña introducción para presentarles lo que presenta el mundo y por la causa que estamos nosotros padeciendo tantas angustias en el mundo. Ahora sí vamos con el tema del celibato. El tema en sí, pues, porque también esto trataba del celibato, de lo contrario, pero ahora vamos a la parte que el Señor llama. Bueno, lo primero que les tengo que decir por qué el sacerdote no se casa es porque el primer sacerdote que no se casó fue Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él fue el sumo sacerdote, el primero de todo. Él no se casó, fue el primer célibe y el sumo sacerdote por excelencia.
Jesucristo. Jesucristo no se casó, Jesucristo se dedicó completamente a Dios, Jesucristo fue célibe y además fue el primer sacerdote, el sumo sacerdote por excelencia. De allí que los sacerdotes de la Iglesia Cristiana Católica descienden pues de Cristo, del sacerdocio de Cristo, y eso lo veremos más adelante. Para continuar con el tema, quiero contarles un hecho de la vida real. Un hecho de la vida real, esto es verdad. No voy a decir los apellidos, pero sí voy a decir algo. Vamos a ponerle había una persona que se llamaba Andrés. Es un joven cristiano metodista, de la iglesia metodista. Esta persona, este joven, él cuando estaba en la iglesia metodista, él siempre se preguntaba por qué los pastores católicos no se casaban, o sea, los sacerdotes, ¿por qué no se casaban? Y todos los pastores de todas las iglesias protestantes sí tenían esposa. Y él decía, oye, ¿cuál será la razón? ¿Por qué esos sacerdotes no se casan? Y usted ve las iglesias evangélicas, mormonas, luteranas, bautistas, adventistas, todas las iglesias se casan y tienen su esposa, ¿por qué los sacerdotes no? Entonces, un día, en sus clases de la maestra metodista y en su iglesia, se le ocurrió también hacerle una pregunta a la maestra. Y le preguntó, oye maestra, ¿por qué Jesús no se casó? Entonces, la maestra metodista de la iglesia metodista le respondió, Jesús no se casó porque él quería dedicar todo su tiempo y entregar su vida a Dios con todo su corazón. Si Jesús hubiera tenido esposa e hijos, ¿cómo hubiera podido entregar todo su tiempo a Dios y el servicio a los demás? Le contestó sin saber la maestra metodista. Entonces, por esta respuesta de la maestra metodista, este joven Andrés comprendió por qué los sacerdotes católicos no se casaban. Y al poco tiempo se convirtió a la Iglesia Cristiana Católica y actualmente ahorita se encuentra estudiando para sacerdote. Fíjense ustedes, el sacerdote es célibe porque Cristo, sumo y eterno sacerdote, es célibe, o sea, el celibato, según el orden de Melquisedec. Y el sacerdote participa del sacerdocio de Cristo, o sea, el sacerdote cristiano católico, como el supremo amor de su vida, y son hijos las almas que Dios le confía. Vamos a ver ahora, María José, Hebreos capítulo 6, versículo 20, para que las personas vayan comprendiendo por qué los sacerdotes no se casan. Hebreos capítulo 6, versículo 20. A donde entró por nosotros como precursor Jesús. Como precursor. ¿Qué significa precursor? El que está delante, el que inicia algo. Jesucristo es el precursor de los sacerdotes, el que inicia un nuevo estilo de vida. Y lo dice la misma Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 20. A donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces Jesús es el precursor, el primer célibe, el primero que no se casa, dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 20, el primer sacerdote, sumo sacerdote, precursor de todos los demás, es Cristo, entró célibe, como precursor. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a ver también los sacerdotes que siguen a Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. No es tomado de los ángeles, no es tomado de los perfectos, es tomado de entre los hombres. O sea, los hombres se casan, tienen matrimonio entre ellos, pero el sacerdote no. ¿Por qué? Es tomado de entre los hombres. Tomado de entre los hombres para ser sacerdote. ¿Y qué más? Y está puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios. Para eso está, en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. ¿Para qué? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados. Escuchen bien las personas que dicen, yo no me confieso con un sacerdote porque es pecador. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Por estar también él
envuelto en flaqueza. Él también está envuelto, así como usted es débil, también el sacerdote es débil. El sacerdote también tiene las mismas tentaciones que todos y cada uno de nosotros, pero cuenta con la gracia de Dios y él también tiene que vencerse a sí mismo, cargar con su cruz, vencer los deseos de la carne, y por eso puede comprender y puede confesar a los ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. ¿Qué más? Y a causa de esa misma flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios, igual que por los del pueblo. Entonces la Biblia dice que los sacerdotes también tienen pecados, por eso los sacerdotes se confiesan, ellos también se confiesan con otros sacerdotes, el obispo con otro, y así sucesivamente. Entonces, son personas tomadas no de entre los ángeles, no son perfectos, sino tomados de entre los hombres para representar al pueblo en lo que se refiere a Dios. Para eso es el sacerdote. Y el primer sacerdote no casado, célibe, fue Cristo. Es el, como decía la palabra, el precursor. Después de él vienen todos los demás. Y nadie se arroja tal dignidad, sino el llamado por Dios. Lo mismo que Aarón. Por eso es que nadie se puede nombrar a sí mismo sacerdote, como hacen las iglesias no católicas, que ellos mismos se nombran pastores. Eso no es bíblico, es el llamado por Dios. ¿Qué más? De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio. Jesucristo mismo, que era Dios, no se nombró a sí mismo sacerdote, no se apropió esa gloria, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Entonces Jesucristo fue nombrado sacerdote por su Padre, por Dios. Y Jesucristo nombra también sus sacerdotes, que son los apóstoles, y sus sucesores, que son los obispos y los sacerdotes de la actualidad, que en muchos programas hemos hablado de eso. Entonces, ya sabemos que Jesús es el precursor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, María José. Pues para esto habéis sido llamados. ¿Para qué fueron llamados los sacerdotes? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus huellas. Entonces Jesucristo nos dejó el ejemplo, y los sacerdotes tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Y pregunto, ¿Jesucristo se casó? No. ¿Jesucristo fue célibe? Sí, el celibato. Entonces Jesucristo, María José, dejándonos ejemplo para que sigan sus huellas. Entonces los sacerdotes siguen las huellas de Cristo, imitan a Jesucristo, lo que Jesucristo hizo como precursor, como el sumo sacerdote, ellos también. Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque les he dado ejemplo. Porque les he dado ejemplo. Jesucristo dice, porque les he dejado ejemplo. ¿Para qué Jesucristo deja ese ejemplo? Para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Para que ustedes también hagan. Por eso los sacerdotes siguen el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos ha dejado el ejemplo. Los que quieran seguir a Jesucristo por el camino del celibato, por el camino de no casarse, allí tienen el ejemplo de Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14, María José. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Qué es lo que quiere Dios? Revestíos más bien del Señor Jesucristo. ¿De qué hacen los sacerdotes cuando se ordenan sacerdotes, cuando se ordenan obispos? Se le revisten de Cristo y representan a Cristo entre la gente, entre el pueblo. Son imágenes de Cristo, siguen el camino de Cristo, son las huellas de Cristo. Entonces dice Dios, dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. ¿Y qué consejo le da a Dios? Y no se preocupen de la carne. Y no se preocupen de la carne. Jesucristo les va a dar la fuerza, les va a dar la gracia, les va a dar el Espíritu Santo para que vivan en santidad en su cuerpo y en su alma. Entonces por eso dice: y no se preocupen de la carne
para satisfacer sus concupiscencias. Para satisfacer los deseos de la carne, esos deseos que todos nosotros tenemos de llevar y hacer lo malo, lo que está en contra de la ley de Dios. Y Cristo también es el esposo de la iglesia. Vamos a verlos en Efesios capítulo 5, versículo 24. Cristo, esposo de la iglesia. Y por allí vamos a ver ahorita qué relación tiene con los sacerdotes. Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante. Vamos a leerlo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Qué suena esto? Matrimonio. Aquí en Efesios San Pablo está hablando de matrimonio. ¿Qué más? ¿Qué consejos da San Pablo a los casados? Casados que me están escuchando. Este consejo se lo da San Pablo en la Biblia. Escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen maridos, escuchen esposos. ¿Qué más? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Fíjense ustedes, el marido debe tratar de que su esposa sea santa, inmaculada, debe de presentársela a sí mismo. Esta es mi esposa, yo la quiero una esposa santa, una esposa purificada, una esposa con la virtud, una esposa que conozca la palabra de Dios, una esposa que represente a una mujer en todo su sentido. Entonces Jesucristo hace lo mismo con la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces aquí está hablando de matrimonio, el matrimonio entre Dios y su iglesia y el matrimonio del hombre y la mujer. Vamos a seguir. Así deben amar los maridos a sus mujeres. Escuchen maridos, así deben amar los maridos a sus mujeres. ¿Cómo es eso? Como a sus propios cuerpos. Como se aman a sí mismos, porque ese cuerpo es suyo. ¿Qué más? El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño. ¿Qué deben hacer los esposos por las esposas? Escuchen, esposas que están escuchando. ¿Qué deben hacer a su esposa? Antes bien la alimenta y la cuida con cariño. Qué bonito, ¿verdad? Cuidar a su esposa con cariño, darle el alimento, darle lo que necesita. ¿Y quién es el primero que hace así con su esposa? Lo mismo que Cristo a la iglesia. Así mismo, Jesucristo alimenta a su esposa, que es la iglesia, con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre. Y cuida a su iglesia. Y la cuida con cariño. Con cariño. Continúa. Pues somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Escuchen, esposo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Eso pasa en el matrimonio, y eso es... Gran misterio es este. Gran misterio, no es un misterio pequeñito, es un misterio grande. ¿Y qué dice San Pablo? Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Es un misterio. Cristo y la iglesia son uno solo. Ya no son dos, sino uno. Son como el esposo y la esposa. Serán una sola carne. Cristo y la iglesia es un gran misterio. Son uno solo. Cristo es Cristo y la iglesia la esposa de Cristo. Entonces los sacerdotes forman parte de esa iglesia y también representan a Cristo. Ellos se casan con esa iglesia, con la esposa de Cristo. Cristo habita en ellos, representan a Cristo. Cristo es el precursor, participan del sacerdocio de Cristo y ellos se entregan. Así como el hombre se entrega a su esposa para alimentarla, para cuidarla, para quererla, así los sacerdotes se entregan a su iglesia para amarla, para servirle, para entregar su vida por la iglesia. Igualito como lo hace Jesucristo. Pero me pueden decir los hermanos no católicos que ahorita me están escuchando, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran casados y los hijos heredaban el sacerdocio. Eso es verdad. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se casaban.
Pero los sacerdotes de la Iglesia Cristiana Católica no son descendientes de los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento era el sacerdocio levítico. En cambio, los sacerdotes cristianos católicos son del sacerdocio de Cristo, y Jesucristo no se casó. Entonces, los sacerdotes levíticos son los sacerdotes judíos, aquellos que estaban cuando crucificaron a Jesucristo, que gritaban crucifícalo, que lucharon para que muriera Jesucristo. Esos sacerdotes eran de la tribu de Leví, judíos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes de ahorita, de la Iglesia Cristiana Católica, ellos son los sacerdotes de Cristo, vienen de Cristo para acá, son los sacerdotes que participan del sacerdocio de Cristo, al igual que el sacerdocio de Melquisedec. Un ejemplo, uno de los sacerdotes de la tribu de Leví era San Juan el Bautista. San Juan el Bautista, él era hijo de sacerdotes levíticos. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? No se casó, y era hijo de un sacerdote levítico. Siguió a Jesús en la castidad, al nuevo estilo de vida que proponía Jesucristo, el estilo de vida del ser célibe, para aquellos que quieran darlo todo por Él y por el amor al reino de los cielos. Un sacerdote es la persona que quiere darlo todo por Cristo y por amor al reino de los cielos, y sigue a Jesucristo en el camino, así como lo hizo Juan el Bautista, que tampoco se casó. Yo sé, hermanos, que algunos hermanos no católicos, dicen que los apóstoles eran casados. Sí, es verdad. En la iglesia, y la iglesia lo sabe, la Iglesia Cristiana Católica sabe que varios apóstoles eran casados. Es más, la Biblia habla de la suegra de Pedro, en Mateo capítulo 8, versículo 7. No, claro, la Biblia no nombra a la esposa, nombra a la suegra. Puede ser que era viudo, no se sabe, pero puede ser que la tuviera. Pero la iglesia lo sabe, que habla de la suegra de Pedro. Y en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, Pablo señala que varios apóstoles eran ayudados por sus esposas. Entonces, habían algunos apóstoles que eran casados, pero había también no casados. Por lo menos el apóstol Juan no era casado. San Pablo, el famoso San Pablo que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento, no era casado. Juan, el apóstol, es el modelo del apóstol virgen. Era el que estaba al pie de la cruz con María cuando le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces estos hermanos no católicos también utilizan Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde dicen que los obispos deben ser casados. Vamos a leerlo y después lo explicamos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, buena obra desea. Eso es bueno. Ojalá hubieran jóvenes que quieran ser sacerdotes, obispos. Quiera Dios que hoy sientan ese llamado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí lo dice, que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Entonces ellos dicen: bueno, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué los obispos no se casan? Bueno, porque en las primeras, escuchen bien, en las primeras comunidades cristianas había obispos y sacerdotes casados. Porque cuando conocieron a Cristo y se convirtieron, ya estaban casados. Pero con el tiempo la Iglesia Cristiana Católica aprueba la ley del celibato, obligatoria. O sea, no es un mandato de Dios, es una ley de la Iglesia. Escuchen, es una ley de la iglesia, no es que Dios manda, juro que no, que los sacerdotes tienen que ser célibes, no, una ley de la iglesia, que el celibato sea obligatorio para todo aquel que quiera ser obispo o sacerdote, pero es una ley, o sea que si el Papa la quiere o la puede cambiar, la cambia. Si la quiere cambiar, la cambia. Si el Papa dice: mire, yo quiero que en Venezuela se casen los sacerdotes, bueno, los que quieran casarse se casarán y ser sacerdotes, y aquellos que quieran ser sacerdotes sin casar no se casan. Entonces es una ley de la iglesia, pero actualmente la iglesia tiene como ley que los obispos y los sacerdotes no se casen, que sean célibes. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 16, versículo 19 dice: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra
será desatado en el cielo. El Papa tiene la autoridad de Cristo para tomar esas decisiones. Pero actualmente la ley de la Iglesia es que no se casen, y eso es lo que predomina, y es de lo que yo, Héctor Coronil, estoy de acuerdo, de que no se casen, y más adelante lo veremos. Entonces, la Iglesia prefiere seguir el ejemplo de Cristo. La Iglesia Cristiana Católica prefiere seguir el ejemplo de Cristo. Sacerdote célibe, Cristo sacerdote célibe. Y el sacerdote está para reflejar e imitar a Cristo, pastor, que da la vida por las ovejas. Pero fíjense ustedes una cosa, ¿quién escribió la carta a Timoteo que acabamos de leer, donde Pablo dice que el obispo y el sacerdote y el diácono, más adelante lo dice, sea marido de una sola mujer? Pablo, ¿verdad? San Pablo. Pero fíjense lo que escribe Pablo también en Corintios. Fíjense ustedes, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver lo que escribe San Pablo, el mismo que escribió que el obispo debe ser marido de una sola mujer, el mismo. Otra carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7, María José. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Escuchen, ¿cómo era Pablo? Pablo era soltero. Entonces el deseo de Pablo era, María José, repítelo. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Aquí está el ingrediente secreto, la palabra secreta, pero cada uno tiene su propio don. Es un don de Dios que da, es un don. La Iglesia tiene muchos dones. Entonces, es un don. En la Iglesia Cristiana Católica hay muchos dones. Hay el don del matrimonio y hay el don del celibato. Incluso uno de los sacramentos es matrimonio. Entonces, hay el don del matrimonio y hay el don del celibato. Vamos a leerlo de nuevo, María José, y continuamos. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Su propio don. Unos de una manera. Esos son los casados. Otros de otra. Los célibes. ¿Qué más? No obstante, digo a los célibes y a las viudas. Digo a los célibes. ¿Quiénes son los célibes? Los sacerdotes. ¿Qué sería bueno para ellos? Bien les está quedarse como yo. Ahí está San Pablo, el mismo que dice que los obispos deben ser maridos de una sola mujer. Entonces dice que el deseo de él, en realidad lo que sale de su corazón, es que los célibes sean como él, o sea, que no sean casados. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí. ¿Qué dice San Pablo? Que seamos imitadores de él. ¿San Pablo se casó? No, no se casó. Sed imitadores de mí. Y entonces, ¿a quién imitaba San Pablo? Así como yo de Cristo. Entonces San Pablo era imitador de Cristo y aconseja, léelo de nuevo, María. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en la Iglesia Cristiana Católica existen dones y carisma. Existe el don del matrimonio y también el don del celibato. Las iglesias no católicas solamente tienen el don del matrimonio, las iglesias que no son de la Iglesia Cristiana Católica. En la Iglesia Católica están los dos dones, los que habla San Pablo, de una manera y lo de otra manera. Está el don del matrimonio y el don del celibato. En los 7 sacramentos tenemos el matrimonio y también en la Iglesia Cristiana Católica está el don del celibato. Si a usted no le gusta, escuche bien, hermano, hermana, si a usted no le gusta o no está de acuerdo con el don del celibato, no hay problema, agarre el otro don, el del matrimonio, y cásese, pero cásese de verdad, no de mentira. ¿A qué me refiero yo con esto? A rejuntados. Vamos a rejuntarnos, mi amor. Eso no es matrimonio, eso está en contra de la Biblia y lo vamos a leer más adelante. Otro. Amigo con derecho, no, vamos a ser mejor amigo con derecho, también es pecado.
Una cosa es el matrimonio, tiene que casarse por la iglesia. Hay otros que dicen, no, vamos a probar primero, a ver cómo nos va. Después de unos 4 o 5 años vemos, si nos fue bien nos casamos. Eso también está en contra del don del matrimonio. Concubinato, aquellos que solo se casan por civil. Hay otros que dicen, no, pero es que nosotros nos queremos, pero vamos a estar de vez en cuando. No, debe casarse. Todo lo demás está prohibido por la ley de Dios. En la Iglesia Cristiana Católica, que es la que fundó Jesús, hay diversidad de dones. En cambio, las iglesias no católicas solo tienen el don del matrimonio, nada más. No tienen el otro don, que es el del celibato. No estoy de acuerdo con el celibato, bueno, cásese y ya. ¿Y para qué se amarga la vida? Si usted no está de acuerdo, cásese usted y respete al que quiso libremente, por amor a Dios. Dijo, mira, yo por amor a Dios, yo voy a entregarle mi vida a Dios, mi cuerpo, mi alma, mi vida. Voy a vivir cada segundo de mi vida viviendo a Dios. Bueno, déjelo quieto. Dios se alegra por eso, Dios está contento por eso, que le entregue toda su vida. ¿No está de acuerdo? Bueno, cásese, búsquese una mujer y cásese. Entonces, eso es la paz que debe prevalecer. Pero en la Biblia sí hay el don, en la Iglesia Cristiana Católica y en la Biblia hay el don del celibato. Y vamos a seguirlo comprobando. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31 en adelante, María José. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Se recuerda cuando empezamos el programa que cuáles son lo que propone este mundo? Los deseos de la carne. ¿Qué más consejo? Aquí viene Pablo a hablar, San Pablo. Yo los quisiera libres de preocupaciones. San Pablo no quiere que tengamos preocupaciones. Vamos a ver por qué. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Quién es el no casado? El célibe, el sacerdote. ¿De qué se preocupa el sacerdote, María José? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces San Pablo está hablando del no casado y del casado. En la Biblia hay el no casado y hay el casado. San Pablo aconseja que sean como él, que lo imiten a él, porque él imita a Cristo, que no es casado. Entonces, por eso, cuando un joven, escuchen bien, cuando un joven trata de entregar su vida a Dios como sacerdote, el maligno trata de impedírselo. ¿Cómo? La música, reggaetón, deseo de la carne, todo eso. Y hace que los papás, antes era así, ya a los 12 años los papás antes, así era antes, no sé ahora, llevaban al joven al bar para que aprendiera a ser hombre. Ya después de los 12, 15 años, hijo, te voy a llevar para el bar para que aprendas a ser hombre. Y entonces no le presentaban al muchacho la opción de ese otro don, que era el don del celibato, el don de aquella persona que va a vivir su vida preocupado de las cosas del Señor. Lee el versículo 32 y seguimos aquí. Yo los quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Entonces, una persona que está casado tiene que andar preocupado. ¿Qué significa de cómo agradar a su esposa? Tiene que conseguir la comida, tiene que ir a buscar el garrafón de agua, tiene que estar pendiente allí de que no falte nada a los muchachos en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está casada, no se puede dedicar completamente al Señor, Está, por tanto, dividido. Dividido, grábense esta palabra, no se les olvide. Dividido. Vamos a ver, más adelante les voy a explicar el porqué. La mujer no casada. La no casada, estas son las religiosas, las que estudian para monjas. No casadas, las que se entregan su vida, su virginidad a Dios. La mujer no casada, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor. Y aquí está lo que tienen que preocuparse las mujeres religiosas. De ser santa en el cuerpo y en el espíritu. De eso se preocupan las religiosas, las que no se casan, las que entregan la vida a Dios. ¿Qué pasa lo contrario ahora?
Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces están viendo claramente que San Pablo está hablando de dos vocaciones. La vocación del célibe, que es al sacerdote o a ser monja, y la vocación al matrimonio de los que se casan. Él aconseja que es más provechoso, que es menos preocupación, es más feliz ser no casado y entregar la vida a Dios. ¿Qué más dice San Pablo? Os digo esto para su provecho. O sea, no es por maldad, no es porque yo quiero que, dice San Pablo, no, pero lo que pasa es que yo no quiero que usted se case y no tenga hijos. No, no es por eso, es por su provecho. No para tenderos una trampa. No para tenderles una trampa, no es porque San Pablo no los quiera, no es eso, sino para qué. Sino para moveros a lo más digno. ¿Qué es lo más digno para San Pablo? Entregar su vida en cuerpo y alma sin casarse a través del celibato a Dios, que es lo que hacen los sacerdotes y las monjas, las religiosas. Entonces por eso dice, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división. Aquí está la palabra, sin división, no está dividido porque se entrega completamente, como los sacerdotes, a Dios. En cambio, si se casa, está dividido. Yo, hermanos, que estoy casado y tengo 2 hijas, hay muchas cosas que yo no puedo hacer en la iglesia. Hay muchos enfermos que quisiera visitar, hay muchos sitios donde quisiera llevar la palabra, hay muchas casas, gente pobre. Bueno, yo a veces me desespero y quiero salir, y cuando voy saliendo me para mi esposa: Héctor, no tenemos agua. El agua, aquí no llega el agua por las tuberías, hay que buscar agua. ¿Qué se va a comprar para comer? Los muchachos necesitan esto. Le mandaron a hacer un trabajo, necesita hojas, necesita ropa, necesita zapatos, necesita pantalón, necesita esto, necesita aquello. Y uno, ¿cómo está entonces uno? Está dividido. Vamos a releerlo aquí, María, para seguir. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para su provecho, no para tenderos una trampa, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Ahí está, más claro no canta un gallo, y lo vamos a seguir aclarando hasta que el gallo cante finito, con las citas y los capítulos y la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, anótenlo allí, y ustedes van a escuchar la barbaridad de San Pablo, la barbaridad de San Pablo. Si San Pablo estuviera vivo aquí ahorita dando el programa Cristiano Católico, la verdadera fe, ahorita en el año 2020, en lo que saliera de la radio, y le hicieran así como David hizo con Goliat, le dieran un pedraón en la frente, ya lo hubiesen callapeado, le hubiesen caído a golpes, hasta matado. Pues bueno, lo mataron, a San Pablo le cortaron la cabeza, precisamente por decir la verdad. Si estuviera vivo ahorita le hacen lo mismo, una sola pedra en la frente, por la barbaridad que va a decir ahorita y de lo que has estado hablando. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste... Vamos a ver las cosas que escribieron. Vamos a ver a cuál está hablando aquí. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Repítelo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Otra vez. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermanos no católicos, para ustedes. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto no lo predican las iglesias que no son católicas. Las iglesias no católicas no predican esto, y esto es palabra de Dios. Está escrito en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, pero ellos no lo predican porque no tienen el don del celibato, solamente quieren el don del matrimonio. ¿Por qué? Porque da más alegría servirle a Dios que a una mujer o a un hombre. A lo mejor muchos se van a escandalizar, pero es verdad, da más alegría servirle a Dios que a una mujer o a un hombre, porque una mujer no va a llenar tu corazón como Dios te lo puede llenar. Porque la mujer o el hombre te puede ser infiel, traicionar, no te comprende en algunos momentos de tu vida. En cambio, Dios sí te comprende. Dios siempre será fiel. Dios nunca te traiciona. Dios te da siempre tu alegría.
Otra cosa, uno puede tener un amor y puede morir, lamentablemente. Dios no se te va a morir, no vas a quedar solo. Siempre vas a tener a Dios contigo hasta el día de tu muerte. A Dios lo tendrás siempre. Tu esposo o esposa puede morir y quedarte ese dolor grandísimo en tu corazón, pero Dios no muere, siempre está a tu lado, porque a quien Dios tiene nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta. Hay más alegría en entregarse al Señor. Hay personas que son sacerdotes que son alegres. El padre Virgilio yo lo veo alegre, muy contento. Y hay personas que tienen esposa y tienen amantes, 2, 3, 4 mujeres, y son tristes, andan sufriendo, amargados, tristes, infelices por la vida. Porque la felicidad no es el sexo. La felicidad solamente te la puede dar Cristo, te la puede dar Dios. En tu matrimonio, si tú invitas a Cristo, cumples la voluntad de Dios y vives una vida conforme a la voluntad de Dios, tu matrimonio va a ser feliz, porque ahí está Dios. Si tú como sacerdote entregas tu vida a Cristo, usted va a ser feliz, porque ahí está Dios. Otra cosita que me acordé ahorita, que una de las personas que yo conozco más alegre de aquí de Valle de la Pascua es el señor obispo. ¿Yo? El obispo. Esa también es una de las personas para mí más alegre en Valle de la Pascua. Y mansedumbre como Monseñor. Está el Padre Moisés. El Padre Moisés Padre también. Moisés desprenden alegría. Y ellos no andan amargados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la alegría de Cristo. Vamos a ver, Mateo capítulo 19, versículos del 9 al 12. Ya se lo comprobé con todos los apóstoles, ahora vamos con Cristo. Mateo capítulo 19, versículos del 9 al 12, donde Jesucristo habla del matrimonio y del celibato. Sí, señor, hermano no católico, Jesucristo habla del celibato y también del matrimonio. Y está en Mateo capítulo 19, versículos del 9 al 12. Vamos a leerlo, María José. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron. Fíjense ustedes, querían poner a prueba a Jesucristo, al camino, la verdad y la vida. Vamos a ver qué le dijeron. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y así está pasando ahorita en el mundo. Se divorcian, dejan a la esposa por un motivo, ¿cómo dice? Un motivo cualquiera. Ay, es que se me acabó el amor. Por eso te lo dejé a mi esposa. O sea que cuando se le acabe la gasolina al carro, ¿lo va a dejar también? Bueno, si es así, entonces me llama que necesito un carrito. Entonces, no se puede dejar a una mujer. Vamos a ver qué dice Jesús. Ella le pregunta, ¿se puede uno repudiar a su mujer? Por un motivo cualquiera. Por un motivo cualquiera. Preguntan, vamos a ver qué responde Jesús. Él respondió. Jesús. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Aquí Jesús nos dice que Dios creó varón y hembra. Dios no creó homosexual, transvesti, transgénero, lesbiana, no, varón y hembra. ¿Y qué orden dio Dios? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el hombre separa matrimonios. A veces se ponen de acuerdo el esposo y la esposa, vamos a separarnos. Si usted está casado por la iglesia, no puede separarse. Usted tiene que seguir luchando por mantener un matrimonio lleno de amor y de felicidad y de fidelidad. Tienen que superar las pruebas juntos. Por eso dicen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces cuando están en las buenas, ay, mi amor, cuánto te amo, papi, te amo. Y cuando llega a las malas, ay, pero es que me cae mal, no lo quiero vivir con él. Cuando están en la salud, perfecto. Cuando están en la enfermedad, no, esta mujer, no, ya no la quiero, está enferma, me voy a buscar una sana. No, es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Siempre. Por eso lo que Dios unió, María, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Entonces Moisés había permitido dar acta de divorcio en aquellos tiempos. Vamos a ver por qué lo permitió Moisés. Él les dijo. Jesús les dijo. Moisés
teniendo en cuenta la dureza de su corazón. Eso es lo que está pasando, por eso fallan los matrimonios, por la dureza de su corazón. Ellos creen que el amor es sentirse bien en los momentos buenos. Cuando llegan los momentos malos, eso no es amor. El amor se demuestra más grande, con mucho más fuerza en los momentos difíciles. Es ahí donde tienes que demostrar tu amor, no en los momentos buenos. En los momentos buenos cualquiera se siente bien, pero en los momentos malos, ahí es donde tienes que demostrar el amor. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Va a hablar Dios, va a dar una orden. Vamos a ver qué dice Dios. Y yo les digo. ¿Quién es yo? Cristo. Y yo les digo, mande Señor Jesús, lo que usted diga. Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Aquí está la palabra, fornicación. ¿Qué significa eso? Personas que viven en fornificación. ¿Qué significa? Que no se han casado por la iglesia. Viven arrejuntados, viven concubinato, viven amigos con derecho, más o menos, estamos probando, vamos a ver qué tal, a veces sí, a veces no. Eso es, viven en fornicación. O sea, si está en fornicación, si está viviendo así, ¿cómo se va a divorciar? Si usted no está casada, usted está viviendo en fornicación. Por eso la iglesia invita a todos aquellos que estén viviendo en concubinato a casarse por la iglesia. Entonces, repite, María. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, está viviendo en fornicación, no se ha casado, pero si se casó. Y se casa con otra, adultera. O sea, comete adulterio. Una persona que deja a su esposa, o una esposa que deja a su esposa y se casa con otro, comete adulterio, un pecado grave en los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué pasa con el que se casa con esa persona que dejaron? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Adultera. Entonces fíjense cómo es exigente, ¿verdad? La Biblia, cómo es exigente la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, antes de casarnos, para eso existe el noviazgo. La iglesia propone el noviazgo y en ese noviazgo no es para que sean maridos y mujeres, es para que sean novios, para que se conozcan, para que puedan en esos años de noviazgo poder decidir, oye, hay un porcentaje alto de que yo pueda casarme con esta persona y yo pueda ser feliz y llegar hasta la muerte con él. Hay un porcentaje, porque a veces uno se casa y le salen también con cosas extrañas, pero hay un porcentaje alto. Para eso es el noviazgo, con la oración, yendo juntos a la misa, viviendo en oración, frecuentando los sacramentos, la confesión. Esas personas se preparen para casarse para siempre, para siempre. Eso no es hasta que venga un hombre y lo separe, la vecina, y me separó, o venga quien sea y lo separe. No. ¿Qué más? Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer. Escuche lo que van a decir sus discípulos. Pegue la oreja a la corneta de radio. Grábese esta palabra de los discípulos. Es mejor no casarse. Otra vez. Es mejor no casarse. Otra vez. Es mejor no casarse. Es mejor no casarse. Vamos a ver lo que responde Jesucristo. Vamos a ver qué responde Dios. Escuchen a Dios. Entonces él les dijo: no todos son capaces de entender esto. Los hermanos que no son de la Iglesia Cristiana Católica no entienden esto. No todos son capaces de entender esto. Hay gente dentro de la misma Iglesia Cristiana Católica que no son capaces de entender esto. Vamos a ver quiénes lo entienden. Sino aquellos a quienes se les ha concedido ese don. ¿Qué les dije yo que era el celibato? Un don. Hay el don del matrimonio y hay el don del celibato. Entonces, repite por aquí, María, si esa es la condición del hombre con su mujer, es mejor no casarse. ¿Sigue? Entonces él les dijo: no todos son capaces de entender esto. Los hermanos no católicos no lo entienden. ¿Qué más? Sino aquellos a quienes se les ha concedido ese don. Entonces podemos ver que el celibato es un don de Dios para que la persona pueda entregarse completamente a Dios. Y Jesús dice que es un don. Jóvenes que me están escuchando, mujeres y varones, jóvenes. María José también, que está aquí conmigo, joven, tienes
2 opciones. María José también tiene 2 opciones. 2. Ahí no es 3, ni 4, ni 5. Son 2 opciones que propone la Biblia. Matrimonio y celibato. Hay uno que tiene la opción 5. Transforme por allá, transveste. Opción 9, opción 10. No. La Biblia propone 2 opciones, 2 dones. El don del matrimonio y el don del celibato. Así que, joven, puedes ser sacerdote o puedes casarte. Puedes elegir el don del celibato para servir al Señor entregando tu vida a Dios, o puedes elegir el don del matrimonio. Que usted no esté de acuerdo, no estoy de acuerdo con el celibato, bueno, cásese y ya, no es pecado, pero cásese, no se rejunte ni amigo con derecho, que Dios quiere que el hombre, escuchen bien lo que voy a decir, peguen la oreja a la corneta bien pegada. Dios quiere que el hombre y la mujer disfruten del placer del sexo. Sí es verdad. Escuchen bien, peguen la oreja. Pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, es dentro del matrimonio. En cambio, para el mundo es al revés. El demonio le dice a todo el mundo que puede disfrutar del sexo, todos contra todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, al revés y al derecho, menos los casados. Qué lógica la del mundo. No, los casados no. Entonces dentro del matrimonio no. Y entonces vemos matrimonios que no se la llevan bien, no disfrutan dentro de su matrimonio, sino que se escucha por allá la mujer, no, es que ronca mucho, me tiene cansado el piazo gordo ese, ronca mucho. No, está para que ustedes juntos, con la gracia de Dios, crezcan de nuevo en el amor, enamórense siempre, vivan enamorados en los esposos, salgan, tengan citas, el esposo prepárele una cena a su esposa, cómprele una ropa bonita, bailen juntos. Dios está de acuerdo con eso, todo dentro del matrimonio. Hagan que el amor crezca, porque el amor es una semilla. Y esa semilla hay que regarla para que esa planta crezca y dé muchos frutos. Y ahí tienen que también tener tolerancia, perdonarse. Jesús dice que hay que perdonarse hasta 70 veces 7. Si están pasando por un mal momento, ayudarse, darse la mano el uno al otro. Si están pasando por un momento de pobreza, la esposa tiene que comprender al esposo y ayudarlo. El esposo tiene que comprender a la esposa. Eso es amor. Eso es el amor, en dar la vida por la persona a quien tú amas. Sacrificarte por esa persona. Si está padeciendo una enfermedad y está el esposo y está la esposa al lado, queriéndole, construyendo juntos la familia, amando a los hijos. Allí es donde reina Cristo, ahí es donde está Dios. Ese es el verdadero amor. Fuera del matrimonio son las cosas que propone el mundo, que propone el demonio, los deseos de la carne, las aberraciones, todo eso. Vamos a seguir leyendo qué dice Jesucristo, María José. Vamos a seguir leyendo. Estábamos leyendo, para que lo anoten en la hoja, Mateo capítulo 19, versículo 12 en adelante. Pues hay eunucos. ¿Qué significa eunuco? Significa imposibilitados para tener relaciones sexuales. Tienen un defecto físico en sus genitales, nacieron, pues no pueden tener relaciones sexuales. Jesucristo dice que hay, di María. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Estos que son hechos por los hombres, antes los reyes, cuando tenían muchas mujeres, el harén de mujeres, ellos conseguían unos esclavos, le cortaban allá ahí, lo hacían eunuco y lo dejaban cuidando a aquellas mujeres. ¿Por qué? Para que no le agarrara el maíz salteado. Y también para que no saliera embarazada una mujer y entonces tenga el rey que estar manteniendo muchacho ajeno. Entonces, por eso los reyes le cortaban su parte genital al hombre, lo hacían eunuco para que cuidara el harén de sus mujeres. También en la guerra, antes no era como ahora que zumban una bomba, eso era espadazo, machetazo, entonces a lanza. Entonces si le daban al soldado allí, ese quedaba eunuco. Entonces por eso Jesucristo dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y peguen la oreja al radio, dilo María José. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Otra vez. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Vamos a ver por qué. Por causa del reino de los cielos. Otra vez. Por causa del reino de los cielos. Y dice Jesucristo:
entienda el que pueda. Aquí está hablando Jesucristo del don del celibato. Empezó hablando del matrimonio, por eso hablamos del matrimonio al principio, y terminó hablando del celibato. Entienda el que pueda. Los hermanos de las iglesias no católicas no lo entienden. Incluso hay personas dentro de la misma iglesia que tampoco lo entienden. No entienden cómo un hombre no pueda casarse. Bueno, es un don de Dios. Ahí está la respuesta. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, María José, en adelante. Vamos a ver si terminamos para leer mensajes, María. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Quiénes son esos que no se han manchado con mujeres, que siguen al Cordero? ¿Se acuerdan que los sacerdotes, el primero fue Jesucristo, que yo les mencioné que Jesucristo era el primero, el promotor pues de eso? Los sacerdotes van después, por eso los sacerdotes siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Y han sido rescatados de entre los hombres. ¿Se acuerda cuando leímos Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, que decía que todo sacerdote era tomado de entre los hombres? Entonces, y han sido rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Repítelo, María. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí vengo a responderle la pregunta, me acordé a todas las personas que me hablaron y me escribieron mensajes, ¿por qué los pedófilos dentro de la iglesia? Unos dicen, ¿y los escándalos en las iglesias? Y ellos dicen, si los curas se casaran, no habría curas violadores, ni curas pedófilos. Si los sacerdotes se casaran, no habría sacerdotes violadores, ni sacerdotes pedófilos. Eso dicen. Entonces, a mí me lo han dicho bastante. Mire, si los sacerdotes se casaran, no había sacerdotes violadores, no habría sacerdotes pedófilos. Así que le tengo una pregunta a todas las mujeres que me están escuchando a través del programa La Verdadera Fe. Mujeres, ustedes que están casadas, que viven con sus esposos, desde el momento que se casaron, sus esposos caminan derechito sin mirar para los lados, ni siquiera para donde la vecina. Son fieles porque ya están casados. ¿Acaso, hago esta pregunta, son perfectos porque no deberían de mirar para los lados? Ya están casados, ya ya tienen en su casa lo que pueden conseguir afuera. Entonces son derechitos. Cuando salen con usted para la calle, el hombre va así, viendo para la acera, viendo para abajo, y le pasan mujeres por todos lados y él no voltea. Entonces les hago esa pregunta, ¿son fieles? Bueno, ya están casados. ¿O acaso no hay hombres casados que violan? Hay noticias, hay padrastros que violan a las hijas de la mujer. En las noticias hay casos de pedófilos casados. Y si ustedes se ponen a investigar, se darán cuenta que hay infinidades de escándalos de hombres casados. Así que el hecho de que esté casado o no esté casado, eso no tiene nada que ver. Eso nada. Eso, si se casa, puede ser igualito un violador, un infiel, un adúltero, un traicionero. Es más, hay hombres que se han casado y han tenido años con su esposa y dejan a la esposa y se van a vivir con la amante. ¿Y por qué lo hizo? ¿Acaso no estaba casado? Pues, ¿para qué va a buscar otra si ya se casó? Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo verdaderamente importante es que la persona tenga en su mente y en su corazón el amor a Dios. O me van a decir, mujeres, que no hay hombres casados que son infieles. O al revés, mujeres casadas que son infieles y no son casadas. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? ¿No son casados? ¿Acaso no tienen unión íntima con su pareja? ¿Y por qué lo hacen? Ya les voy a decir el por qué. Porque no tienen la ley de Dios inscrita en sus corazones. Si un sacerdote entra a la iglesia, entonces él no tiene a Dios en su corazón, poco a poco se va desviando del camino de Dios, puede llegar a hacer cualquier locura. ¿Y qué culpa tiene la Iglesia Cristiana Católica de eso? Yo que estoy aquí ahorita delante de los micrófonos, yo puedo, ni que Dios me libre y el Señor me dé la gracia de permanecer bien firme en santidad hasta el día de mi muerte, pero yo puedo ser un enemigo potencial de la Iglesia Cristiana Católica.
Si a mí me descubren haciendo una fechoría mala, entonces la fe de ustedes, ¿qué pasa? Ay, el hermano Héctor era el que me enseñaba a mí la palabra y mire eso, esta iglesia católica no es la verdadera. Pero es que yo puedo estarles diciendo la verdad. Si yo cometo un pecado, Dios me va a juzgar a mí, Dios me va a condenar a mí, soy yo el que me voy a ir para el infierno. La iglesia cristiana católica no tiene la culpa de eso, ni tampoco Dios, ni nada de eso, y eso lo vamos a ver ahorita con citas bíblicas. Pero ¿por qué hacen eso? No son sacerdotes, dicen las personas. Si un sacerdote está para amar a Dios, ¿por qué hacen eso? No estudiaron, no está en ellos el amor de Dios. Entonces yo les voy a decir una cosa. Jesucristo, cuando vino al mundo, Él escogió 12 apóstoles. Y dentro de esos apóstoles estaba Judas Iscariote. Entonces Judas no andaba con Dios. Judas no dormía ahí donde dormía Dios. No tenía al lado al maestro, que era Dios, que le enseñó a él personalmente. No vio los milagros que Dios hizo. Judas no vio cuando resucitaron a Lázaro, no vio cuando Pedro caminó sobre las aguas, no vio la multiplicación de los panes. Judas estaba allí y sin embargo Judas traicionó a Jesucristo. Si hubiese habido medios de comunicación social en los tiempos de Jesucristo, televisión, radio, internet, entonces imagínense, hubiese estado diciendo, mira, ese Jesucristo no es ningún Dios, mira, uno de los apóstoles lo traicionó y además de eso se ahorcó. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Bueno, es un escándalo tan grave, dijera María José, que todavía estamos escandalizados. Entonces, no por eso Jesucristo dejó de ser Dios. No por eso Jesucristo, la iglesia dejó de ser la iglesia, porque Judas traicionó a Jesucristo. Así mismo pasa en la iglesia cristiana católica. Puede ser que de 12 sacerdotes haya un Judas. Esos Judas son esos pedófilos, que el demonio les entra en la mente y en el corazón y los introduce dentro de la iglesia de Dios, así como lo hizo el diablo, lo hizo con Jesucristo, que introdució a Judas dentro de los apóstoles, lo cegó, lo arrastró el demonio para que traicionara a Jesús, para que vendiera a Jesús y para que después se ahorcara. Así mismo sigue haciendo el demonio hoy en la iglesia, para que usted, cristiano católico, usted diga, los sacerdotes totales son pedófilos. Pero lo que usted no sabe es que los sacerdotes son como los aviones. Nosotros salimos en la noche al patio de nuestra casa y nos ponemos a ver a los aviones y vamos a ver miles de aviones pasando por allí y nadie se da cuenta. Pero el día que se cae un avión, que sufre un accidente y cae un avión por ahí en una montaña, ese día es un escándalo, se cayó un avión. Así pasa con los sacerdotes. Miles de sacerdotes entregan su vida por el reino de los cielos, dejan familia, no se casan, no tienen hijos, hasta mueren, los matan, los asesinan, vienen de otros países a vivir pobres en una iglesia solos, abandonados, a dar su vida por Cristo, a llevar la palabra de Dios, a visitar a los enfermos, a llevar la comunión, a confesar, a llevar consuelo, a expulsar demonios, a visitar hogares, a hacer oraciones, y nadie dice nada de eso. Pero el día que un sacerdote influenciado por el demonio, así como Judas, hace un escándalo, ese día los sacerdotes son pedófilos. La iglesia católica es la iglesia más mala del mundo. Entonces pues Jesucristo dejó de ser Dios, pues porque Judas lo traicionó. Entonces fíjense ustedes, yo quisiera transmitir este programa por todos los medios de comunicación, por DirecTV, por televisión, y me dicen que no puedo, tengo que pagar sumas cantidades de dinero. Bueno, gracias a Dios Gonzalo Castillo me ofreció este espacio porque él sí es de Dios, él ama a Dios. Entonces, no me dicen que no. Pero cometa yo un escándalo, una pedofilia, una violación, me hacen la publicidad de gratis. Salgo por Televen, salgo por DirecTV, salgo por canales internacionales, totalmente gratis. Pero ¿por qué no me sacan ahorita que estoy predicando la palabra de Dios? ¿Por qué no sacan la publicidad de sacerdotes santos, de sacerdotes que se entregan a Dios, de sacerdotes que mueren en África, de religiosas que dieron la vida por Cristo? ¿Por qué no sacan la publicidad? Están esperando así que alguien meta la pata, que alguien cometa un error para hacer el escándalo, porque eso es el mundo. El demonio actúa en el mundo. Y entonces por cada 12 sacerdotes
sacerdotes, el demonio puede infiltrar un Judas dentro de la iglesia, porque él quiere destruir la iglesia, él odia a la iglesia, y eso no lo digo yo, se los voy a demostrar con la Biblia. Mateo capítulo 18, versículo 7 en adelante, María José. 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. Se los compruebo con la Biblia. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí... Hay muchos pedófilos que han entrado en la iglesia y escandalizan a los que creen en Dios dentro de la iglesia. ¿Qué les pasa a esos pedófilos? Más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Imagínense, esas son palabras de Jesucristo. Y fíjense lo que dice Jesucristo. Ay del mundo por los escándalos. Por los escándalos, porque la gente se separa de la iglesia, caen en las trampas del demonio por los escándalos y dejan de asistir a la iglesia, en vez de buscar más a la iglesia y orar más para que no haya escándalo. Entonces caen en la trampa del demonio. Entonces Jesucristo dice: ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos. Es imposible, siempre va a haber escándalos dentro de la iglesia, porque el demonio es el príncipe de este mundo, y así como hizo con Judas, que estaba con Jesucristo, y Jesucristo es Dios, que no era el demonio con algún sacerdote, que aquí no está Dios así que lo puede tocar, que puede hablar con él. Si lo hizo con Judas, que estaba con Cristo, ¿qué quedará para los demás? Entonces Jesucristo dice, es imposible que haya escándalo. Pero ¿qué más dice Jesucristo? Pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Ay de aquellos que escandalizan dentro de la iglesia a los pequeños que creen en Dios, y los pequeños que somos las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, se salen de la iglesia. Es mejor que le amarren una piedra de molina al cuello de esas que agarran los asnos, los burros, y lo lancen en el medio del mar. Se lo sigo comprobando con la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 20, María José. Mateo capítulo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Con los 12, Jesucristo con sus apóstoles, igual que está ahorita en los sacerdotes. ¿Qué más? Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Así mismo pasa dentro de la iglesia. Satanás, el demonio, hace que entren sacerdotes para que entreguen a Dios como lo hizo Judas, y haya muchas personas que se salgan de la iglesia. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces por eso vemos en la iglesia cristiana católica que hay personas que meten la mano con Cristo en el plato. ¿Qué es eso? En la Eucaristía, que tienen el cuerpo y la sangre de Cristo, que están allí dando misa, pero a pesar de eso entregan a Cristo, se dejan seducir por el demonio, por los deseos de la carne, entregan a Dios, fabrican un escándalo. Dice Jesucristo que más le valdría que le amarraran una piedra de molino y lo lanzaran al mar. Entonces viene la gente débil de fe y dicen: todos los sacerdotes son pedófilos, la iglesia no es la verdadera, y el demonio por allá bailando con el trinchete reggaetón allá en el infierno de la alegría, porque ha logrado que se aparte de la iglesia por un escándalo. Entonces su fe tiene que estar puesta en Dios que fundó su iglesia, no en los hombres. Entonces por eso Jesucristo dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y escuchen y presten atención. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Escuchen, peguen la oreja al radio. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjense ustedes, todos aquellos que cometen esas fechorías, Dios dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No haber nacido. Por tanto, ni la iglesia cristiana católica, no es que el Papa lo planifica. Mira, busca allí un pedófilo, nombra a los sacerdotes y lo pones allí que haga desastre porque yo lo mandé. No, eso es escondido. El hombre de repente explota escondido ese caso, y es el demonio que está actuando allí para que todo el mundo se salga de la iglesia. Pero la iglesia cristiana católica prohíbe tajantemente esto, y Jesucristo dice que más bien le valdría no haber nacido. Entonces no se dejen confundir. El mundo, el demonio es astuto, es
padre de toda mentira y quiere confundir a la gente para que la gente no busque a Dios y se salga de la iglesia que Jesucristo fundó. Mateo capítulo 19, versículo 26, María José. Escuchen bien, Mateo capítulo 19, versículo 26. Quizás alguna persona diga, no, pero es que eso es difícil, que un hombre no tenga relaciones durante toda su vida, pues que no se case. Miren lo que dice Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces para los hombres es imposible, por eso es que es un don de Dios que le da al sacerdote un don, una gracia, para que él pueda vivir en castidad, para que le sirva y sea santo durante toda su vida en cuerpo y alma. ¿Qué más? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estos son los sacerdotes que de verdad se han tomado en serio, que han vivido una vida santa hasta el día de su muerte, han muerto sirviendo al Señor en castidad. ¿Qué pues tendremos? Vamos a ver qué tienen, pues. ¿Qué dice Dios que tienen? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido... Escuchen bien, que lo han seguido, que es un sacerdote el que sigue a Cristo, haciendo lo que Jesucristo quiso, en castidad, no se casó, todo igual a Cristo. Entonces les dice, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escuchen y presten atención, lo que dice Jesucristo, no Héctor Coronil, Jesús. Y cualquiera que me está escuchando, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, pegue la oreja a la corneta, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esas personas que no se casan, dejan de tener mujer, dejan de tener hijos, dejan todo por servir a Cristo, a un pueblo, a un país, como lo hacen los sacerdotes. Entonces, este mensaje es para los jóvenes. Los jóvenes tienen esa opción. Pueden ser sacerdotes y pueden recibir 100 veces más y heredar la vida eterna. Yo los invito a dar todo por Cristo, no a medias. Por eso ustedes ven que hay curas amargados que le tiran la puerta en la cara a la gente. Eso es porque están dando a media. Hay que dar todo. Entonces tú, joven, tú puedes entregar tu vida completamente y total a Dios. Ser sacerdote o ser monja, pero santo, de verdad, así como lo manda la Biblia. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Le doy las gracias a Dios Todopoderoso. Espero que lo que le haya hoy instruido de la Biblia lo tomen en cuenta. Acuérdense que lo hago por amor, no lo hago por pelea ni por nada, sino porque el Señor me envió a decir la verdad. Y esa es la verdad de Dios y hay que decirla. Con respeto, con cariño, con amor. No los estoy obligando. El que quiera obedecer la palabra, la obedece. Y el que no la quiere obedecer, no la obedece. Sin embargo, les advierto que el que obedece la palabra alcanzará la felicidad y la vida eterna. Y el que no la obedece tiene la ruina y la perdición y la segunda muerte que habla del Apocalipsis, que es el infierno, porque solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Entonces es una decisión que tiene usted que tomar personalmente. Ya yo hice mi trabajo, ya yo le expuse lo que Dios quiere de usted, lo que Dios predicó, lo que Dios enseñó. Ahora le pido a Dios y al Espíritu Santo que lo ilumine para que usted tome la decisión y dé ese paso de ser discípulo de Jesucristo, de pertenecer a la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Cristiana Católica, y empezar a vivir en santidad, sin dejarse engañar por el demonio y por el mundo que quiere confundir a las personas para que las personas se alejen de la iglesia y empiecen a odiar a la iglesia, a odiar a los sacerdotes y empiecen a descuidar su santidad en la iglesia que fundó Jesucristo. Quien tuvo la alegría de compartir con todos ustedes, María José Coronil y su hermano Héctor Coronil, productor nacional independiente de radio y televisión, 24.447, bajo la dirección de Dios Todopoderoso, y aquí en la estación de radio del señor Gonzalo Castillo, edición y montaje y manager del programa Eli Hernández, Graciela Coronil también por las redes sociales, Lady Coronil también a veces, mi esposa viniendo aquí a acompañarme, todo un equipo, toda una familia tratando de vivir en santidad para ser ejemplo para usted, para que usted también alcance la salvación, se enamore cada día más de Dios y pueda vivir una vida santa. Dios Todopoderoso, hermanos, les bendiga, que el Señor derrame sobre ustedes gracias y bendiciones.